Bueno, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado que detrás del planteo de dictadura que hace el embajador de Nicaragua, por más disparatado que sea en sí mismo hablar de dictadura, está el concepto de la lucha contra la LUC y la supuesta falta de libertad de prensa, ¿no? Dos frentes de batalla que tiene la oposición en nuestro país. Entonces, por eso pregunto si debieran decir algo o no, o dejarlos tanto separados como están supuestamente. ¿Qué pensás? A mí me parece que el Frente Amplio fue explícito en el sentido de que Rubio se pronunció sobre este disparate, lo mismo hizo Gobián, que es el presidente de la Comisión Internacional, pero independientemente de eso, me parece que toda la comunidad política uruguaya está de acuerdo en que esto es un disparate. Yo no coincido con la observación que tú hiciste sobre Tabaré y la acusación de que los medios de comunicación eran responsables de... Pero primero, no estoy de acuerdo con lo que dijo Tabaré, para empezar. Pero digo, lo dijo en un tono de reproche del uso que se hacía de determinada información. Claro. Cosa que cualquier presidente lo puede hacer. La diferencia está cuando los presidentes insultan o agravian, como es el caso de lo que comentaba acá Alfredo de Bolsonaro, que no es la primera vez que lo hace, o como el caso de Trump, que también insultó y agravió a la CNN, bueno, estaba peleado con todos los periodistas. No, pero son incomparables. Entonces, la calidad de personas de las que estamos hablando. No, pero es que estoy diciendo que es involucrar a Cristina Kirchner y a Néstor también, en el paquete de los que insultan a los medios. Una cosa que me parece que, digo yo, me parece que está fuera de discusión. Porque que hay censura o que ha habido censura, incluso en Uruguay, en algunas épocas después del ascenso a la democracia, sí la ha habido. Ha habido presiones de los secretarios de presidencia sobre determinadas cosas. Yo personalmente la he sufrido, ¿no? Es decir, haciendo la campaña del voto verde, recuerdo cuando me prohibieron el video de Sara Méndez, por ejemplo, y me lo prohibieron desde presidencia. Entonces, a ver, eso no es ninguna novedad, pero que ahora esté pasando eso, yo no lo siento así. Y me parece que esto que está pasando, ya lo dije antes, no lo voy a repetir, es simplemente un manotazo de ahogado de un tipo que se vio avasallado por la crítica a su gobierno y que hizo devolver la pelota en esta dirección. Bien. Y sobre el asunto me parece que, sobre lo que vos preguntás, me parece que si nosotros desviamos el verdadero centro de la tragedia que está pasando Nicaragua ahora, le estaríamos haciendo indirectamente un favor a este funcionario Alvarado. El problema de Nicaragua es justamente las libertades que están afectadas desde toda perspectiva, con el agravamiento que ello implica en un año electoral, y con además un individuo que, como decía bien Alfredo, en un momento de la historia, bien ganado por otra parte, fue un faro, un foco de lucha contra la tiranía, pero que con esta sed que muchos gobernantes tienen de perpetuarse en el poder, yo de verdad hago un paréntesis para felicitar la norma uruguaya de la que tan orgulloso me siento, esto de que no haya reelección, esto de cortar cualquier tentación de que porque más o menos me va bien y la gente está conmigo, voy a ver si me quedo un ratito más. Eso no tiene nada que ver con la república, el espíritu republicano es otro, el de las ideas por encima de las personas. Así que de paso quiero decir que esto es fruto de un hombre además que es un abusador de mujeres y de niños. Te iba a ¿verdad? decir. Recordemos esa circunstancia sí. asqueante, ¿verdad? Que no merece, en fin, salirnos de ese trillo en cuanto a denunciar esa situación, me parece que es favorecer a esta altura ilegítimo gobierno de Nicaragua. Y me permito hacer, porque bueno, yo tengo mi debilidad que va en ese sentido, el saludo histórico y honrar la memoria de quien fuera el poeta Ernesto Cardenal, ¿verdad? Un anciano sacerdote al que, bueno, el primero el Papa Boitila lo sacó del trillo y después Daniel Ortega, interesante quién es, lo saca del trillo enviándolo a la prisión a un anciano con casi 90 años de edad, ¿verdad? Quitándole incluso las tierras donde vivía, el lugar donde vivía, en fin, honor y gloria a la memoria de Ernesto Cardenal a propósito de esta circunstancia. Bien. Yo celebro verdaderamente que todo el panel y que el Uruguay y que la izquierda uruguaya repudie hoy y condene los hechos de
de Daniel Ortega, porque en otras circunstancias se lo celebró, se lo vivó y se lo impulsó, incluso se lo recibió con vítores en el Uruguay, se le entregaron las llaves de la ciudad. Se le entregaron las llaves, ¿no? Sí, no fue declarado ciudadano ilustre como algunos dicen, pero se entregaron las llaves de la ciudad. O sea, fue alguien que la izquierda uruguaya de alguna manera hasta idolatró. Sanguinetti lo recibió como a otros, como a otros. ¿No? Primera vez que llegó no es el único, como a otros, en la asunción de como a otros gobernantes latinoamericanos, como a Chávez en su momento, que lo recibimos plata de Chávez. Acá recibimos a Pinochet también. O sea hoy está Nicolás Maduro y todo el mundo se despega de Nicolás Maduro. No basta con que le vaya mal a un dictadorzuelo de estos, a un atorrante de estos, dirigentes populistas de cuarta, que terminan jugando con la salud y con el bienestar de sus propios pueblos, que terminan ricos, absolutamente ricos. Yo celebro de verdad que el Uruguay en su conjunto, incluida la izquierda o gran parte de la izquierda, aunque no toda, condene este tipo de acciones. A veces se demoran mucho en darse cuenta de quién es quién. Pero al final. Pero viste, siempre la luz llega. Gracias a tus aportes, la luz llega y la gente se ilumina. No, a mis aportes no. Esperemos que se iluminen también con respecto a otros dictadorzuelos populistas de derecha que existen en muchos otros países. ¿Como quién? Como existen en muchos otros países. Dictadorzuelo populista de derecha, ¿quién? Porque para mí hoy. Pero me nombras uno. Perdón. Yo te puedo nombrar de izquierda, ¿me nombras uno de derecha? ¿A quién me vas a nombrar de derecha, de izquierda? Te puedo nombrar mucho más yo si querés. Yo te nombro a Nicolás Maduro. Pero ninguno está mencionando a nadie. A ver, tiren nombres. Yo te nombro a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega. El populismo a de Cristina derecha, Fernández. El populismo de a Néstor derecha. Kirchner. Para ahí ya estás mezclando dictadorzuelo, no son dictaduras, son. Claro, está mezclando. Se han elegido democráticamente. Por eso digo dictadorzuelo, no digo dictadores. Yo también dije dictadorzuelo de derecha. Es una variante dictadorzuelo porque Daniel Ortega. Para que la anoto, entonces. Daniel Ortega está. Sí, anotala. Daniel Ortega es electo democráticamente. Nadie puede decir. Lo que pasa es que son pseudodemocracias. Y la de Argentina es pseudodemocracia. Una democracia como la Argentina. O como la de Nicaragua, porque esos son iguales. Que te nombra la Corte Suprema, que te nombra los fiscales, que te mandan el poder militar, que te mandan el poder judicial, que te mandan a todo lado, es una pseudodictadura, o es cuasi una dictadura. Bien. Lo cual convierte a quien está en el gobierno en dictadorzuelo. De cuarta, de poca monta, berreta ordinario, y que va a terminar mal. Y que por suerte, cuando termine mal, destrozado, cuando ya no tenga plata, cuando esté todo podrido, la izquierda uruguaya va a decir: condeno la dictadura. Ahí, recién ahí. Está bien, está bien. Mientras está próspera, me encantaría, vamos todavía. Pero son así, son tan hipócritas. Yo voy a celebrar el día en que tú hagas la misma condena fuerte y pasional que estás haciendo ahora de regímenes que son absolutamente autoritarios, como Bolsonaro, por ejemplo. Pero el día que vos me condenes con la misma fuerza y la misma pasión que ponés para condenar a un tipo fascista como Bolsonaro, yo te puedo asegurar que ese día me pongo de pie y te declaro ciudadano ilustre de Montevideo. Propongo que te declare ciudadano ilustre de Montevideo. Perfecto, yo te pregunto ahora. Denle las llaves de Ortega, denle a la Margarita. Yo te pregunto, ¿podrías fundamentar por qué decís que Bolsonaro es un dictador? Es un fascista. ¿No te parece que es un fascista? Bueno, ¿y fascista qué tiene que ver? Vos decís dictador, algunos, yo digo fascistas a otro como Bolsonaro. Tiene que ver, por ejemplo. Tiene fascista, mucho que ver, ¿eh? Pero las ideologías, no. Nosotros tuvimos un presidente Tupamaro, guerrillero, asesino y ladrón. A vos tenés, y tuvimos un presidente Tupamaro, asesino, guerrillero y ladrón. Que pagó, fue presidente del Uruguay. Que pagó con 13 años de cárcel su condena y fue... que fue elegido. Elegido aparte. ¿Y Bolsonaro por la no? gente. ¿Y Bolsonaro no fue elegido? Pero no tuvo ninguna actitud antidemocrática. Ese guerrillero, Tupamaro... Todo eso es antidemocrático. Es decir, no fue antidemocrático como presidente. Al contrario, creo que tuvo mucho más democrático que muchos otros presidentes. Nombrame dos cosas antidemocráticas de Bolsonaro, dos. No, Una. Perdón, te desafío una. Solo la de ayer con la condena a la prensa que hizo la periodista esa, solo eso alcanza de muestra como para dar. Dejate de embromar, Marguerite. Pero Marguerite, por favor. Tengo una opinión. No caigas tan bajo. Defender a Bolsonaro es poco inteligente. Pero vos te das cuenta. Vos sos un tipo inteligente. No hagas ese tipo de cosas. No, pero lo que pasa es que no aportás un dato. dato. No hagas ese tipo de cosas. Haces una generalidad y no aportás un dato. No, Cero dato aportás. Si tengo que darte datos sobre Bolsonaro es porque evidentemente estás muy mal informado, hermano. Te suscribo a la Folia de San Pablo para que te informe. Tenés que dar datos, sí. Tenés que dar datos. Por ejemplo, poné datos de la reactivación.
de la reactivación Pasa el otro económica. tema, porque- No, banque, ahora banque. No, de la rea- escuchá, Ahora no, aguante. cualquier disparate. Da Se datos de meten la en estos reactivación bailes, económica y ahora social bailen. de Brasil, de la cantidad de puestos de trabajo, de la actividad industrial, da datos de eso. Se cortó ahora todo. Toda la guita que dio se cortó. Y fíjate lo que es las encuestas de Bolsonaro hoy. La popularidad de Bolsonaro se vino a pique. Dio guita, ahora se cortó. Y hasta ni la oligarquía brasilera lo quiere ya. Nadie lo quiere a Bolsonaro. Vos Y sabés vuelve, que- ¿sabes quién vuelve, no? Lula. El populista de izquierda, Lula, seguramente va a ser el próximo presidente de Brasil. Es tu Te va- deseo. Te va a dar Injustamente Miren, señores, condenado es tu y deseo. dejado en Yo no Te va a sé dar cómo gastritis. a Es tu veces deseo. me impresiona cómo a veces se aferran tanto. Si vuelve, me capaz que permiten- buena parte del Frente Amplio se salva porque Las va a quedar personas tapado que el se odio abrazan base. tanto a sus ideas de una manera tan pasional, yo entiendo que está buenísimo, hace rendir el programa, pero me impresiona porque no tienen información ya de sobra de lo pendular que es todo en esta vida. No, De no, cómo estoy de acuerdo. Lula, condenado, preso, pasa a ser inocente, restaurado su caramba. de Pero no estoy de ídolo acuerdo. a delincuente. En 2 segundos, Lula, todo el mundo ha pasado pendularmente por los distintos lugares en la historia. Entonces, Todo depende de quién mueve las los- condenas de quién mueve los irrevocables. Que mueve los péndulos. No sé Exacto, hasta todo qué, depende. hasta dónde. Bueno, justamente, pero entonces la condena irrevocable para un lado, para el otro. Eso a veces no parece inteligente, sino más bien estar atento y observando a ver No, cómo pero van hay- evolucionando pero hay- las pero hay una cosas. cosa, Pero ese Victoria. Cuando se apoyó a Eso es- Ortega, ¿sabes era qué? un Ortega, no es Claro, F. ahora es Ortega, otro, obviamente. claro. No. Cuando se hizo un No, apoyo pero a hay una Bolsonaro, variante, hay una era variante. un Bolsonaro, no este. No, hay una Victoria, variante eso de que es implicaría cómo no actúan, tomar porque se partido por nada. juzga de cómo actúan las personas. Si vos estás hablando de un tipo que es un violador de su propia hijastra, que es un tipo que se perpetuó en el poder, que es un tipo que está encarcelando gente, metiendo preso, vos no podés comparar eso con Bolsonaro. Que Bolsonaro no tenga las ideas que a vos te gusta que tuviera, no tiene nada que ver, está juzgando conductas. Un tipo que robó, si me decís, aquel dirigente, el presidente brasilero, ahora no me acuerdo, tuvo preso por corrupto, No, yo sé, que a era ver, de derecha, está ¿cómo bien. era aquel jovencito? ¿Cómo era hace años? Sí. Color de Ah, pelo. color de melo. Está, color de melo. Eso que dice Marguerite, ¿no es un punto para vos? Es un Alfredo? corrupto, pero no, que pero no no se- Bolsonaro. que comparar justamente naturalezas tan distintas cuando hablamos de un delincuente y hablamos de un señor que por ahí que piensa, piensa distinto que vos. Tiene Pero es un una tema ideología distinta. No es un tema de pensamiento, es un tema de política que lleva adelante. Un tipo como Bolsonaro ha llevado políticas que son fatídicas contra un montón de gente en Brasil. Vos. No es un tema de que a mí me gusten o me dejen de gustar las ideas. Es la política que el loco está ¿Pero contra aplicando. quién? ¿Tá? Pero contra los negros, contra los homosexuales, contra Voy a todo el poner- mundo. es todo ¿viste? mentira. Escuchame, Voy a poner un claro, ejemplo. es todo mentira. A ver, alguien Es un más. angelito Bolsonaro, Pero es todo perdón, mentira. tá, tenés razón. Pero no Selva. llevó adelante ninguna tenés política razón. contra los homosexuales. Contra los indios, no. Vamos a escuchar a alguien más, creo por que favor. el por disparatario favor. que está Selva. dispuesto a tirar arriba de la mesa para defender. Marguerite, por favor. Sí, bueno. Hay más integrantes del programa. No, Selva. yo creo que no amerita, si el tema fuera Bolsonaro, habría que traer efectivamente información. Pero hay una cosa que de por sí sola lo califica. O sea, Bolsonaro, en mi opinión, es responsable de que Brasil esté en el segundo país de muertos por COVID. Y él ha defendido a ultranza no solamente no usar la mascarilla, y por eso tuvo este desplante con la periodista que lo acusó porque vino sin mascarilla, y ha hecho un desafío y se ha preocupado un corno del tema de la salud, ha confrontado a gobernadores que han hecho políticas sensatas en torno a la pandemia, y bueno, y yo digo, y es un personaje que eso por sí solo lo pinta como un irresponsable de la salud pública. Eso por sí solo lo merita como una persona que no ha tenido en cuenta, bueno, además de que ha defendido, ¿no?, el uso de determinados medicamentos, igual que Trump, que todo el mundo dice no sirven, etcétera. Pero, a ver, es un personaje siniestro, en mi opinión. Esa es mi opinión. Y lo que tú decías sobre lo pendular, yo creo que también es importante tomar partido por algunas cosas. Por supuesto Porque que si sí. Me refiero si uno a solamente las va a personas mirar, que te quedan claro, necias en una mirada. No, ¿Viste? ¿Eso a por quién- eso es a que quién le uno, sirve? está bueno que uno analice los temas y que a veces hasta cambie de opinión. A mí me ha Exacto, ahí pasado. va, Yo he exacto. tenido que cambiar de opinión sobre temas después que los he analizado de una manera o de otra. El problema es que en un momento dado vos tomás opinión. Si el movimiento sandinista derrotó a Somoza, en ese momento yo estaba a favor del movimiento sandinista, porque estaba derrotando una dictadura de años
que había sesgado la vida de tantos nicaragüenses y sumido a Nicaragua en la miseria absoluta. Ahora, si este señor después se transforma en lo que decía Alejandro, porque yo recuerdo que acá cuando vino en el 2008 se fue con el rabo entre las piernas, justamente porque el movimiento feminista lo fue a atacar en el hotel, se tuvo que rajar, porque en ese momento estaba la denuncia de su hijastra por abuso sexual. Entonces, a ver, es un personaje también siniestro. ¿Y lo recibió Sanguinetti en su primer gobierno? En el 1985. Vino como héroe, poco menos, y era Sanguinetti que lo recibía. Como héroe, no. Sanguinetti recibió a Fidel Castro. Y bueno, sí. Lo recibió como presidente. Como presidente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo recibió? Pero si hubiera sido... Que sin querer se nos coló algunos conceptos que a veces son primo hermanos, pero francamente son muy distintos. Una cosa es qué tan cerca o qué tan lejos uno se puede sentir de determinados actores políticos. Y otra cosa que se ponga en discusión la legitimidad. En lo que a mí refiere, Bolsonaro, si hubiera una recontra antípoda, por decirlo así en forma exagerada, yo estoy en la recontra antípoda de Bolsonaro, por lo que significa no solo de la perspectiva política, ideológica, en el contenido y en la forma. Sin embargo, lo que no puede discutirse es su legitimidad. Y ese es un asunto que me parece que sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque en todo caso contribuyó muy mucho, esto también, cualquiera lo sabe, para la victoria de Bolsonaro, que su principal rival estuviese preso. Ahora nos enteramos, y legítimamente preso. Pero ese es un asunto que no se le puede achacar a Bolsonaro, porque fue el gobierno anterior, que justamente en esa elección, la verdadera paliza electoral, muy diferente a lo que suele decirse, que la paliza electoral la recibió el PT, acá se dijo mucho eso, acá en Uruguay me refiero, ¿no? Los números lo dicen, es un tanto equivocada esa apreciación, porque si bien obviamente el PT con el dirigente principal preso no votó tan bien como hubiese querido, la que realmente votó bien fueron los perpetradores del impeachment, absolutamente ilegal, absolutamente un despropósito de sacar del gobierno a Chilma y en un acto que es absolutamente repudiable. Tan repudiable, recordemos, cuando el diputado en aquel entonces Bolsonaro celebró y festejó ese impeachment en honor al sargento del ejército que había torturado a Dilma. Es cierto, es verdad, me había olvidado de eso. Esos asuntos para mí están presentes. Lo que no significa que yo cuestione la legitimidad de Bolsonaro. Y en cuanto a Trump, y yo sé que Fernando me parece que medio que se le escapó, más allá también de las antípodas que significa de muchos aspectos, no es cierto que entregó el poder sin problemas. Sus militantes políticos, por él convocados, ocuparon el Capitolio. Ingresaron al Capitolio e intentaron dar un golpe de Estado, recuérdenlo. Es decir, del mismo modo que el Goyo y los suyos entraron a nuestro Capitolio, al Congreso, en junio del 73, dando el golpe de Estado, también allí ocurrió, solo que se desbarató. Pero eso de que, de acuerdo a las normas institucionales vigentes, se entregó el poder como corresponde, de acuerdo a lo que decidió el soberano, en el caso de Trump, definitivamente no aplica. Digo que es todo divino, ¿no? Es todo divino. Acá, la izquierda uruguaya, representada en buena parte por este panel, la izquierda uruguaya dice, no, Maduro es un dictador. Daniel Ortega es un hijo de la madre, violador, es un dictador. Bolsonaro es un no sé qué. Fascista. Donald Trump es un no sé qué. Fascista. Es decir, una especie de esquizofrenia, ¿no? Una especie de... En determinado momento estoy contigo, a ver si caes en la mala ya no estoy más. Ahora, para hablar de este muchacho de Ortega, para hablar de Ortega, le pegamos a Bolsonaro y a Trump. ¿Qué tendrá que ver si estábamos hablando de otra situación? Pero ahora lo meten en la bolsa. Pero vos metiste el divinos, tema. ¿no? Fuiste vos que metiste. Le pegan a la derecha y defienden a la izquierda siempre y cuando de la izquierda no haya caído en desgracia. Si cayó en desgracia, ya no me serví más. Me despego de tu presencia. Pero está bien, son las reglas del juego. Vos que metiste el tema de otros países. Estamos hablando de Nicaragua y vos metiste otros países. No, yo hablé de... Fuiste vos. Yo te digo, yo creo hay una cosa que dijo... Perdón, hay una cosa que dijo la conductora que es importante. Populismo latinoamericano, no hablé de gobiernos electos democráticamente. Hablaste que sí, de los populismos de izquierda, empezaste a hablar de otros países. Fuiste vos el que metiste. Yo una cosa que dijo la conductora que es muy importante, y hay cosas que son pendulares, y es verdad, porque ustedes se acuerdan que uno de los acérrimos opositores de Lula fue Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. Y ahora dijo que entre Bolsonaro y Lula, el antiguo enemigo de Fernando Henrique Cardoso, que era enemigo de Lula, dice que ahora votaría a Lula, por ejemplo.
¿tá? Como también, te canto la otra, En Perú, Vargas Llosa estuvo en contra de Fujimori a muerte, ¿tá? Y resulta que ahora en las últimas elecciones apoyó frente a Pedro Castillo a la hija de Fujimori. Es decir, hay cambios, la gente cambia y es normal. Claro. Por suerte la gente cambia. Solo algunos fósiles se mantienen dentro de su casilla y están... la mayoría de la gente... Todos cambiamos por suerte. Obvio la gente cambia. El cambio es positivo. Obvio que la gente cambia. Irracional, ¿no? Pero cuando alguien dijo hace 20 años que Daniel Ortega era lo que era, y acá... hace 20 años no. La izquierda... Hace 20 años no era. Y bueno, el 90, ¿no? Cuando se fue del gobierno, el 90. 2008. 85, 90 fue Pero gobierno. se entregó el gobierno, vos perdió la selección y entregó. Respetó la voluntad popular. Sí. Después de haber tomado el poder por las armas, ¿no? Llamó a elecciones y Sí, también hizo declaraciones a favor de la FARC durante todo ese tiempo, a favor de la FARC en Colombia. Durante todo ese tiempo, no es que se fue del gobierno y se quedó cruzado de brazos. Y de declaraciones pueden hacer lo que se le cante. Bueno, ahora sí. Bolsonaro no, pero Ortega sí. Este diálogo está de lo más coherente, como tan siempre. hemipléjica que tenemos las personas de abordar los temas, ¿no? Todos, digo, no vergonzosa. ustedes. Digo, todos en general. Tenemos que hacer esa acá autocrítica. Claro. La hemiplegia con la que los abordamos, de verdad. Con cuánta carga de... No tanto a veces de información, sino de... No sé, de imposición, a veces cuasi cultural, o por no decir prejuicios, ¿no? O fanatismo. O fanatismos. No, lo que pasa es que frente a determinadas afirmaciones veces y parar, no sea malo. Nos estás encasillando a cada uno de nosotros. No, me incluí, dije, tenemos un problema las personas, los seres humanos en yo no lo general, tengo, lo tiene de cuán Marguerite. hemipléjicos podemos llegar a ser a la hora de abordar ciertos temas. Y Acá nos hay cuesta realidades. muchísimo poner, cargar el medio. Pero hay realidades, Victoria. Hay cosas que son reales. Y no existiría este programa si no fuera así, si no, no habría debates. Pero hay Pero cosas creo que... que quien vio el programa me parece que puede quedar relativamente satisfecho porque fueron expresadas distintas miradas con Sí, sin duda. claridad. Bueno, vamos a ver No qué quedó, opinan. no Y hay fanáticos y hay ¿Qué más racionales. quieres decir? Si no quedó satisfecho, no quedó. Y el que no, que que venga no quedó, mañana. no Venga Capaz mañana. y capaz que mañana... Te vuelve encuentra- Marguerite. Tampoco uno viene a hablar para la tribuna, viene a defender... Vos hablás para la tribuna siempre. Te encanta hablar para la tribuna. Señor Raz. A vos te encanta señor calificar y despreciar Vamos a la al gente. próximo tema. Es muy de izquierda ¿sí? lo tuyo.